soñamos con una conversación sobre lo que está sucediendo en el país y bueno, de una manera un poco mágica nos encontramos acá ya conversando juntos y haciendo este video para un pronunciamiento sobre los últimos sucesos de este noviembre de 2019. Estamos en el 9º día del paro. Ha sido un proceso complejo lo que estamos viviendo como país, no solamente en el contexto del conflicto armado, sino también a propósito del despertar de la ciudadanía, el repensarnos desde una postura más crítica, y tendríamos entonces que remontarnos un poco a la historia. ¿Cuál sería tu lectura de 2016 al momento que estamos viviendo actualmente? Mira, yo creo que hubo un problema de fondo. La mayoría de los procesos de paz es una presión de la sociedad civil para que los combatientes, para que los guerreros se sienten, negocien, conversen, charlen y terminen firmando. Es el caso de ETA en España, es el caso de IRA en Irlanda, es el caso en África, también en Ruanda. En todos los procesos de paz es el triunfo de una sociedad civil que está en el centro. ¿Por qué la sociedad civil tiene una legitimidad moral? Porque no se armó, porque no mató, porque nunca asesinó, porque nunca dirimió sus conflictos con un machete o con un revólver al cinto. Entonces, esa sociedad civil, ese tercer bando, termina jalando a los combatientes, ¿no? Venciéndolos de alguna manera a punta de civilidad y obligándolos a ingresar en la vida civil, trabajando, pagando impuestos, que es lo que en el fondo hemos hecho todos. Las ventajas del proceso de paz no solo es el respeto, la terminación de la guerra, sino es un nuevo diseño económico y es sacar los impuestos que se iban en botas de la soldadesca, armas, en el caso nuestro Black Hawks, etcétera, helicópteros. Hay una cantidad de infraestructura económica, sacar ese dinero y crear una plataforma de conocimiento para las nuevas generaciones, es decir, maestrías, doctorados, becas, financiación, etcétera. Se supone que Colombia debió haber hecho eso. El problema fue que nos dimos cuenta durante la marcha y nos sorprendimos muchos y era tarde y leímos mal también el país, que no había sociedad civil, que no había un tejido lo suficientemente fuerte como para vencer a los bandos en conflicto nosotros y obligarlos a que se sentaran y pacificar de alguna manera el país. Lo que sucedió fue lo contrario. Como el tejido social no era fuerte, los combatientes nos fracturaron y rompieron la sociedad civil. Entonces se fueron, una parte de la sociedad civil apoyó a unos, otra parte de la sociedad civil se fue con los otros y quedamos nosotros como sociedad civil enfrentados los unos contra los otros, lo cual no debió pasar. Eso no debió suceder. Nosotros debimos estar hermanados, debimos de una manera fraterna, muy amorosa, estar agarrados de las manos para vencer finalmente a punta de paz, ¿no? A punta de conocimiento, de capacidad argumentativa. Entonces ese 2 de octubre del 16 fue terrible, fue una derrota brutal, despiadada. Yo creo que muchos de nosotros nos deprimimos, muchos de nosotros ese golpe pasaban los meses y no lo asimilábamos, pero yo creo que de todos modos los que ganaron por 50.000 votos y están haciendo mal las cuentas. Porque ellos dicen, no, pero nosotros ganamos en el plebiscito. Sí, pero el plebiscito fue a las urnas, llegamos en realidad el 40% de la población. Hubo un 60% de abstencionismo. ¿Qué significa eso? Significa que nos enfrentamos en las urnas el 20% con el 20%, quedamos casi empatados. Ganaron por 50.000 votos. Entonces, eso significa que ellos entraron con esos 50.000 de más, pero siendo el 20%, 2 de 10. Y lo que ha sucedido del 2016 en adelante es que la sociedad civil ha empezado a moverse. La sociedad civil no es una masa quieta,
no es algo que permanece inmóvil. Ellos creen que eso es Homogénea. claro, no es una cosa pétrea, ¿no? Sí. Es todo lo contrario. Es una cosa que está en movimiento, que está viva, que permanentemente va creciendo. Y entraron las nuevas generaciones, es decir, los muchachos que tenían 15, 14, 16, en este momento ya están en la franja de los 17, 18, 19. Entran a ser una masa de votantes muy importante. Ellos han entendido la importancia del proceso de paz, y lo que hemos visto lamentablemente es que no solamente hemos asesinado a los líderes, a los defensores de derechos humanos, a las lideresas de paz, que son muchas mujeres las que están detrás de este proceso, sino que hemos visto unos comportamientos por parte de la clase dirigente que son realmente vergonzosos y penosos. Entonces, yo lo que creo es que no hemos entendido bien la democracia participativa, no hemos entendido bien lo que significa una democracia moderna, y con un agravante, que tenemos unos antecedentes muy graves, y es que nosotros ya exterminamos a un partido político legalmente inscrito, que es la UP. Nosotros exterminamos a 5.000 personas, ¿no? Más de 5.000 personas sistemáticamente, es decir, los fuimos cazando uno a uno y finalmente los matamos como establecimiento. Entonces Colombia tiene un antecedente bastante siniestro. El Frente Nacional es un antecedente terrible, es el antecedente de dos partidos de derecha unidos, amalgamados, fusionados, ¿no? Entregándose el poder los unos a los otros, con tal de que no entre el comunismo, con tal de que no entren las ideas de izquierda. Entonces es un país intolerante, cerrado, El liberalismo. es una cosa terrible, y que ha cerrado cualquier manifestación popular, y en ese sentido tanto la guerrilla como el narcotráfico, como muchas otras expresiones han tenido que abrirse paso a las malas. Y con otro agravante que yo he subrayado permanentemente, y es que el origen de la violencia en Colombia es el clasismo. Nosotros no nos mezclamos. La violencia cultural. Totalmente. Nosotros estamos en un estrato social y nos relacionamos o en ese estrato o hacia arriba, pero nosotros no nos mezclamos. Una persona del estrato 5 o 6 no tiene sus amigos ni sus parejas en el estrato 1 y 2. El origen de la violencia es eso. Entonces, no entenderlo, que la clase dirigente no reflexione, no lea, no se instruya, no salga a las calles a hablar con la gente, me parece sumamente grave, y es de alguna manera lo que viene sucediendo. La vida es sagrada, ¿no? Nosotros con esa frase, con esa consigna, digamos, intentamos modernizar un país atávico, un país feudal, un país con una religión que no deja de sorprendernos. Tú eres experta en el tema y yo creo que podríamos ahondar en esto un poquito brevemente, y es que es un país supuestamente cristiano, bien sea católico, evangélico, ¿verdad? Protestante, pero se supone que es una mayoría cristiana. ¿Cómo es posible que una mayoría cristiana, cómo es posible que un mensaje de amor, de paz, de reconciliación termine convertido en todo lo contrario? Segregación, violencia, no alteridad, que es un respeto por el otro. Entonces, ese mensaje de la Ola Verde invitaba o nos llamaba a todos a entender algo que en el fondo del cristianismo a mí me seduce y me atrae profundamente. Y es que cuando encarna la divinidad en Jesucristo, inmediatamente la divinidad ingresa en la humanidad. Deja de estar arriba, aérea, intangible, impalpable, invisible, y se hace cuerpo, ¿no? El verbo se hace cuerpo. Esa encarnación de la divinidad es para mí el gran mensaje del cristianismo. Yo recuerdo un precioso texto de Alain Badiou sobre San Pablo, sobre por qué es el primer mensaje realmente universal. Entonces, ¿cómo es posible que en un país que está ligado a una fe de semejante envergadura, de respeto por el otro, ¿no? Cada discurso de los nuevos evangelios de Jesús es
sumamente poderoso con respecto a la otredad. Entonces, ¿cómo es posible que no entendamos eso? Que no haya empatía, afecto, amor, que nosotros no entendamos la importancia de que no se asesinen las clases populares, porque ahí no se mueren los niños de los ricos. Ahí no se mueren los estratos 5 y 6, ahí se mueren los estratos 1 y 2. Entonces, ¿por qué no somos capaces de darles becas? ¿Por qué no somos capaces de otorgarles maestrías, doctorados, financiación, universidad pública? Que en el fondo es lo que están pidiendo los muchachos en las marchas, y que cerremos las puertas de una manera tan violenta, tan agresiva, tan brutal. Y tú, recuerdo que en estos días, fuera de micrófonos, me explicabas un concepto que me gustaría que me lo repitieras en cámara para la gente, y es el concepto de despojarse, ¿no? Tú me decías que eso está en el fondo de la religión, digamos, de la fe, y me gustaría que hicieras alusión porque estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, claramente, y a propósito de tu planteamiento sobre la alteridad, planteabas por qué el ser humano está llamado a vivir en comunidad, es la razón de ser, y compartíamos desde la lógica de la comprensión de la teología o la interpretación del texto bíblico. Definitivamente la vida en comunidad es el todo, ¿no? de lo que está puesto en las escrituras. Uh-huh. Y para entender mejor el sentido del caminar cristiano hay que volver a Cristo. Está multiplicándose una pluralidad o emergiendo movimientos que están en contra de la alteridad. Y promulgan un discurso narcisista, uh-huh, exitista, también con énfasis en las lógicas de prosperidad económica, claro, pero terminan aniquilando el individuo desde los valores eternos. Uh-huh. Y si volvemos a la comprensión de quién es Cristo, en qué consistió el mensaje de Cristo, fundamentalmente el despojo. Te compartía sobre el texto de Filipenses, uh-huh, capítulo 2, del verso 4 en adelante. Es un trozo de los trozos más antiguos del siglo I, que precisamente hace alusión al himno cristológico que cantaban las comunidades primitivas en su contexto, uh-huh, recordando lo que significa ser cristiano y qué significa ser cristiano sin importar, como tú lo mencionabas, la denominación a la que se pertenezca o el grupo eclesial, sea de la línea católica, anglicana, ortodoxa o del mundo protestante en sus distintas ramificaciones. Uh-huh. Y significa la explicación de lo que hizo Cristo, ¿no? El que quiere ser cristiano tiene que pensar qué hizo Cristo. Y lo que dice el texto literalmente es: el cual, siendo de condición divina, no retuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo siervo, y tomando la forma de hombre se humilló y fue obediente hasta la muerte. Consiste en el despojo, en el abajamiento. Uh-huh. Es kenosis del griego, está puesto así, y kenosiarse es vaciarse, abandonarse y colocarse en el lugar del otro. Uy, maravilloso. Por lo tanto, significa entregarse, porque esa es la maravilla de la ruptura del cristianismo. Un Dios que se abaja, un Dios que se pone en el lugar del hombre, que camina con el hombre, que claro, sufre la misma experiencia humana. Y bueno, en esa perspectiva, ¿cómo construir alteridad en esta sociedad? Claro, tienes toda la razón. Mira, es que yo no entiendo por qué la gente cree que hay una divinidad, que puedo entrar a un culto, que puedo entrar a una iglesia, a una capilla y salir después y patear al otro y no pasa nada. Es decir, como yo tengo a Dios allá, después eso me permite en las relaciones con los demás ser un jefe déspota, insultar a mi empleado, a mis compañeros, imponerme todo el tiempo, ¿verdad? Practicar esa segregación, esa falta de empatía. Y en realidad es al revés. Yo entiendo la encarnación como la divinidad está en el otro. Y eso es lo difícil, ¿no? Si está en el otro, eso, el rostro de Dios en el otro. Eso me obliga automáticamente a ser sumamente cuidadoso. Y cuando hablamos del otro, Kelly, que está detrás de cámaras, nos hacía una alusión muy bella a los indígenas mexicanos de Chiapas, del sur de México, y nos decía que para ellos el otro es también la naturaleza, ¿no? El otro es también el pájaro, el otro el árbol, el otro es también, y ahí entramos nos podríamos demorar horas, pero podríamos ingresar en esa encíclica Laudato Si, ¿verdad? En una
fuerte manifestación por parte de Francisco I sobre el tema ecológico, ¿no? Sobre la ecología también como una forma de otredad. Es ecoteología. Claro, en ese contexto. entonces uno dice, ¿cómo es posible que estos dirigentes que tenemos sigan engolosinados en su ego, metidos en su importancia personal y no sean capaces de entender que hay que sentarse con los indígenas en un acto de humildad? El presidente Duque estuvo a 300 metros y no fue capaz. Le dijeron que había un atentado, que lo iban a matar. La Guardia Indígena fue contundente y le dijo: no, a usted no le va a pasar absolutamente nada. Nosotros estamos aquí para resguardarlo, para protegerlo. Y se quedaron esperando. Para los indígenas la palabra es una cosa sagrada. Volvemos a lo sacro otra vez. Y él no se presentó y él no fue capaz de llegar a esa mesa en un acto, ¿no? de mucha arrogancia. Ellos entienden el poder, el ejercicio del poder, como que si yo me despojo de la importancia, pierdo fuerza, pierdo potencia, pierdo credibilidad. Es al revés. Si yo no me siento a negociar y no converso y no me despojo, se nota mi debilidad. Yo creo que las protestas no solo son legítimas, no solo son reclamos válidos, sino es una oportunidad maravillosa para construir democracia, para construir nueva civilidad. Hay unos dirigentes que por fortuna están leyendo bien. Hay que sentarse con los muchachos, hay que sentarse con los estudiantes. Los estudiantes no tienen garantías de universidad pública, de educación pública. ¿Cómo es posible que sigan endeudándose? ¿Cómo es posible que uno se gradúe y tenga 21 o 22 años y tenga millones de pesos en deuda para empezar a pagar? Todo eso significa cerrarles las puertas, oprimirlos. ¿Para qué hicimos el proceso de paz si ellos siguen contra las cuerdas? Eso no está bien, eso no es correcto. Y los adultos tenemos que corregirnos y tenemos que decir: esperen, les estamos entregando un país y una sociedad en una debacle y no les estamos brindando las oportunidades. Entonces esto es un acto de amor, y es un acto de amor en términos religiosos, cristianos, y en términos civiles, en términos, ¿no? éticos, de fraternidad. Está en la Revolución Francesa, ¿no? Está en la Declaración de los Derechos del Hombre. Fraternidad, solidaridad, igualdad. Igualdad significa democracia, no sobre la jerarquía, no sobre la pirámide, sino de igual a igual, que es lo que yo creo que estos penosos dirigentes nuestros no tienen, y es abrir la puerta. Pero además me parece también que el presidente Duque y su cohorte no ven correctamente las posibilidades políticas que tienen allí, porque qué maravilla las nuevas generaciones sumados a ellos, creando un movimiento, los haría profundamente fuertes. Reconstruyendo tejidos. Claro, la indignación va a ir en aumento. Esto es un movimiento de indignados, sí, ¿no? En los términos del movimiento europeo después de la crisis del 2008. Y en ese sentido, creo yo que es un movimiento muy legítimo contra el capitalismo depredador. Y en ese sentido creo que los muchachos, los indígenas, los trabajadores tienen la razón, indudablemente. Hay que corregir, hay que revisar, hay que construir democracia participativa, y vamos a ver si nuestros líderes están a la altura de las circunstancias. Frente a la legitimidad de la cultura de la muerte, la cultura de la violencia, que está pensando en su bienestar, y afirmaciones tales como los asesinaron o lo asesinaron porque lo merecía, ¿qué tendríamos que decir como invitación al país con respecto a repensarnos y reconstruir ese tejido social tan necesario? Claro, porque fíjate que nos está pasando lo mismo del 2016, pero peor. Y es que ahora va a haber un movimiento que dice: no, pero si siguen las marchas, si siguen las protestas, entonces yo no puedo vender, entonces yo no puedo producir. Entonces, no, está bien que el SMAT actúe como actuó, matando a Dylan y matando y atacando a los otros muchachos. No, todo lo contrario, no tenemos que enfrentarnos todos contra todos. Lo que nos toca es darnos cuenta que estamos creciendo como sociedad, que somos más críticos, y a ver cómo construimos. ¿De quién depende? De los líderes, de que los líderes entiendan bien, pacten, negocien, se ajusten, crezcan ellos mismos, y en esa humildad es donde va a estar su grandeza. Pero eso es lo que yo creo que está pendiente, Jenny. Así es que, bueno, esperemos a ver qué pasa en los próximos días. Y por lo pronto, yo te agradezco mucho el diálogo, te agradezco la invitación a conversar contigo, y espero que sea la primera de muchas.
Claro que sí. Y en esa invitación recordar, Mario, humility, precisamente la raíz de la palabra es eso, humus, tierra, y el ser humano que tiene conciencia que es tierra, es polvo, y vuelve a ser tierra y vuelve a ser polvo, tiene una conciencia de horizontalidad. Y tú hablabas continuamente de la importancia de construir una sociedad horizontal porque ha sido sumamente piramidal, vertical, represiva y castradora, ¿no? Del pensamiento y de procesos de empoderamiento, de hecho, del mismo país. Claro. Entonces, ¿cuál sería tu invitación final con respecto a la necesidad de una sociedad horizontal? Todos somos iguales. Todos somos iguales. Es algo que nuestros líderes no han entendido. El voto democrático no es para encumbrarlo, no es para elitizar, ¿verdad? Para crear élite y yo inmediatamente alejarme y crearme un podio, ¿no? Una importancia personal. No, la democracia horizontal, que es lo que tú subrayas, es basado en unos principios que también están, como decíamos, en el eje de la Revolución Francesa, están en los textos sagrados también, y todos somos iguales. El poder como servicio. Claro, como servicio. Si votaron por mí, no es para yo encumbrarme. Si votaron por mí es porque estoy en la obligación de servirles. Entonces, ¿cómo les sirvo? Todo lo contrario. Servir, si vamos a los orígenes, además, pero nos demoraríamos mucho y se prolongaría este video más allá, pero servir tiene todo un sentido profundo de entrega al otro, ¿no? El voto me compromete en ese sentido, no me pone por encima, me pone al servicio de la comunidad. Eso lo tiene tanto el SMAT como la policía como el presidente de la República. No les entregamos las armas para que se regresen y nos maten a nuestros muchachos. No, lo elegimos a usted para que usted nos pisotee y después gobierne para grandes multinacionales y 3 o 4 fulanos. No, le estamos entregando el poder a ustedes para que ustedes nos sirvan a nosotros. Pero vamos a ver si lo entienden. Ojalá así sea. Ojalá. Y esperamos que vayan mejorando las circunstancias y el presidente escuche y podamos construir diálogo y país realmente. Pues sí, eso es lo que está por verse y bueno, si no haremos videos en adelante reflexionando sobre lo que está pasando. Gracias, Jenny, te agradezco mucho. Gracias a ti, Mario, por tu espacio, porque sabemos que Colombia necesitaba escuchar tu voz y necesitaba, tú eres como no solamente un escritor tan importante para el país, sino un profeta que está leyendo continuamente la realidad y denunciando la injusticia. Entonces ahí es donde está ese plus maravilloso, donde muchísimas nuevas generaciones te siguen, te admiran, pero sobre todo admiran esa trascendencia y esa alma que nos está hablando con conciencia y compromiso para hacer una sociedad realmente horizontal. Claro, mil gracias. Chao, hasta la próxima.